explicar un comentario de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que es el comentarista clásico de la Torá. En la parashá de esta semana el pueblo judío acaba de salir de Egipto y estaban frente al Yam Suf, al mar de juncos. La Torá nos cuenta que Paró, el rey de Egipto, se acercó, salió con todo su ejército a perseguir al pueblo judío y se acercó. El pueblo judío eleva sus ojos, lo vio y tuvo mucho miedo. De un lado tenían el mar, del otro lado venían los egipcios, no sabían qué hacer. La Torá cuenta que el pueblo judío, Vaitzaku el Hashem, gritaron a Hashem, y luego le dijeron a Moshe: ¿acaso no había tumbas en Egipto? ¿Nos sacaste para morir en el desierto? ¿Qué hiciste con nosotros? Etcétera. Rashi explica sobre la palabra Vaitzaku. Ellos gritaron, literalmente, tomaron el trabajo de sus padres. Y trae 3 versículos, uno de Abraham, nuestros padres, patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob. Cuando Abraham, posterior a la destrucción de Sodom, estaba parado en ese lugar y se puso a rezar, así explican nuestros sabios, no dice claramente el versículo de eso. Cuando Yitzhak salió a hablar al campo, nuestros sabios dicen que estaba rezando la tefilá de Minjá de la tarde, y cuando Jacob se encontró con el lugar, que tampoco dice literalmente que rezó, instituyó la plegaria de la noche. ¿Por qué Rashi trae estos versículos? ¿Por qué Rashi no dijo directamente que el pueblo judío gritó a Dios, se quejó: hey, no tenemos dónde ir, nos vamos a morir, viene el ejército de Faraón? La explicación de lo que Rashi está diciendo es la siguiente idea. Dios ya había prometido al pueblo judío que los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a la tierra de Israel. Y de hecho ya estaba en proceso de llevarlos a la tierra de Israel. Entonces no se entiende. Si el pueblo judío estaba quejándose a Dios, que se venían los egipcios y que tenían miedo, etc., Dios ya había prometido que los iba a llevar a la tierra de Israel. Si creían en Dios, ¿para qué están rezando? Y si no creían en Dios, también ¿para qué están rezando? Si no creen en Dios, no hay nada que rezar. Y por eso Rashi dice, en este caso, el pueblo judío tomó el trabajo de sus padres. Es decir, Abraham, Yitzhak y Jacob. Vemos en ellos que no solamente ellos rezaban cuando necesitaban algo. Por ejemplo, Abraham, anterior al versículo que Rashi trae sobre Abraham y su rezo, rezó para que Dios no destruya Sodom y Gomorra. Yitzhak rezó para tener hijos. Jacob rezó para ser salvado de su hermano. Pero en estos versículos que Rashi trae, vemos que no. Vemos simplemente un rezo de nuestros patriarcas. No un rezo con un motivo para tener salud, para tener dinero, para ser salvado, para tener hijos. Simplemente un rezo. Y de aquí hay una enseñanza fundamental, importantísima, sobre qué significa la tefilá, qué significa el rezo. El rezo no es solamente pedir lo que uno necesita. El rezo es unión con Dios. Por eso Rashi trae estos versículos, donde vemos que los patriarcas simplemente se estaban uniendo a Dios. Es el momento de conexión de la persona con Dios. El pueblo judío en este caso también estaba rezando. El hecho de que posteriormente dicen: ay, no había tumbas en Egipto, ¿para qué nos sacaste al desierto?, etcétera. Esto puede ser, se puede explicar, que en un momento de sufrimiento a veces la persona dice cosas que no cree realmente, que no siente realmente. El pueblo judío vio que su plegaria no estaba siendo contestada, entonces se pusieron a quejarse. Pero no realmente era el punto central del rezo de ellos. Porque el rezo de ellos era por rezar. Y la enseñanza es, uno no debe acercarse solamente a la sinagoga cuando tiene un pariente enfermo, Dios libre y guarde, cuando tiene una dificultad económica o una dificultad espiritual. La persona debe hacer del rezo su trabajo constante. La persona debe involucrarse y meterse, por así decir, en su rezo diariamente. Y lo mismo ocurre con el estudio de Torá. La persona no debe estudiar solamente para saber qué hacer o qué no hacer. La persona debe involucrar su vida en el estudio de Torá, de manera tal de estudiar Torá por la Torá misma. Y lo mismo ocurre con cada mitzvah. Hacer una mitzvah por la mitzvah misma, por la unión con Dios. Y de esta manera realmente es que este se vuelve nuestro trabajo, nuestro refinamiento, y realmente de esta forma la persona se une a Dios.